Bendiciones, mis amados, qué bueno estar aquí con ustedes de vuelta. Estamos hablando de menguar nosotros para que crezca Dios, porque esto es de beneficio para nosotros, ya que nos lleva a una conquista no solamente espiritual, sino física. Una conquista en nuestra familia, en nuestro hogar, con nuestros vecinos, en la comunidad, en la iglesia, en el gobierno. Y estamos en un tiempo en donde la espiritualidad está tomando un auge poderoso. Así como el pecado avasalla y todos los días crece, la gracia de Dios será superior. Y lo que tú estás viendo que sucede en muchos lugares del mundo, con hombres y mujeres de Dios, que se están entregando a Dios, que ellos están menguando, y tú estás viendo un poder de Dios, una gloria de Dios, que tus ojos jamás soñaron ver, pero que hoy está a la disposición del Espíritu y la palabra. Es solamente eso, menguaron. Dejaron de estar yendo por las estrategias, por los planes, por los marcos religiosos, y ahora están yendo solamente a la búsqueda de Dios. Eso significa menguar. Muchas veces nosotros como ministros hacemos estrategias. Tenemos cuadros religiosos ya preparados de antemano de cómo vamos a hacer para alcanzar, para multiplicar, para crecer, para edificar, para estar en radio, en televisión, en internet. Pero cortamos la mano del Espíritu, y cualquier cosa que nosotros hagamos, bien sea de ministerio, bien sea empresarialmente, bien sea en nuestra familia, bien sea en nuestra vida, si no lo hace el Espíritu y no lo hace la palabra que el Espíritu usa, que es su espada, se necesita esa comunión con Él. Si no existe esa comunión, todo será solamente religiosidad. Estaremos como siglos antes. El hombre, yendo detrás de lo espiritual, se embriagó con la religión del hombre, con las costumbres del hombre, con la cultura del hombre, con los dichos del hombre, pero nunca acercó su oído para escuchar. Y por cuanto no pudo escuchar, tampoco pudo ver. Tú no puedes ver a Dios si no le escuchas. Dios primero te habla, tú le escuchas y luego se te muestra. Y después se te manifiesta. Y después te enseña a hacer en su nombre. Y cuidado con tocar su gloria. El apóstol Pablo sabía que si él mermaba, Dios iba a ser más poderoso en su vida. Y así pasa en la vida de todas las personas. Si tú comienzas a descender para que Dios suba, tu vida va a cambiar. No es cuánto sepas de la Biblia, es lo que tú sepas de Dios. No es lo que la gente dice de ti, ni lo que tú dices de ti mismo. Es lo que Dios dice de ti, lo que Dios piensa de ti, lo que Dios quiere hacer contigo. Pero para que eso suceda, tenemos que menguar, tenemos que mermar, tenemos que disponernos para el poder de Dios. Y el apóstol Pablo sigue narrando ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 10, y conocerle a Él. Él se había propuesto ya no solamente con estar empapado del amor de Dios, vivir el amor de Dios, sino que por el vínculo del amor sabía que había una disposición de Dios para que él pudiera conocerle a Él. Y entonces dice, y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. El apóstol Pablo sabía que no solamente había un gran poder en la cruz, sino que había un poder más glorioso en la resurrección. Porque Dios estaba dando a los hombres. En la cruz lo hizo por amor, pero en la resurrección fue la misericordia extendida de Dios a través de su amor, para que la benevolencia de Dios mostrara el poder que tiene Dios a través de lo que Él dijo que iba a dejar para nuestra seguridad.
para nuestra garantía de que Él iba a ser el Espíritu Santo. Cuando nos disponemos para que Él sea en nosotros la única pieza vital, el único órgano vital de nuestra vida, el único motor de impulso, entonces estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a mermar, estamos dispuestos a nosotros ser más pequeños para que Dios sea más grande. Y allí es cuando el poder de Dios se va a manifestar. Y el apóstol Pablo les decía, y no crean que yo lo he alcanzado todo. Pero sigo adelante, lucho todos los días y no me acuerdo por lo que está atrás. Y cuando él usa la palabra de luchar, no es con las personas, ni es con el infierno, ni es con el cielo, es luchar contra él mismo. Porque nosotros somos el mayor obstáculo de Dios para que Él viva con nosotros, en nosotros a plenitud. Porque demanda que nosotros pensemos en Él. Demanda que nosotros estemos dispuestos a hablar con Él. Demanda a que nosotros queramos contarle nuestras intimidades a Él. Y no que no las conozca. Él desea que tú sepas que tú le buscas. No porque esté perdido, sino porque Él desea que tú sientas la necesidad de depender completa y totalmente de Él. Por eso todo está expuesto a que si tú buscas de Dios, Él va a ser galardonador, pagador de los que le buscan. Y como garantía de que Él lo va a hacer, juró por sí mismo y dejó su espíritu, el mismo que acompañó a Jesús para que Jesús pudiera hacer. Pero también nosotros tenemos que hacer como Jesús. Jesús no tuvo pecado, jamás pecó, aunque vivió en su humanidad, y dice la Biblia que fue tentado en todo. Todas las tentaciones vinieron a Jesús, pero Jesús las desechó todas, incluso la de su muerte, porque Él tenía que cargar el pecado nuestro, aunque Él nunca había pecado, tenía que convertirse en esos días en pecador, porque el Padre colocó el pecado del mundo sobre Él. Él llevó el pecado, Él era pecado, para estando en esa posición, vencer en la cruz. ¿Qué tentación? La de no actuar como Dios y haber abandonado el sacrificio por el pecado de la humanidad, y estaríamos ahora muertos a vida eterna. Pero Él, en su maravilloso amor, en su plan divino, no solamente hizo eso, sino que Él dijo, cuando yo resucite voy a resucitar la iglesia conmigo y van a tener poder para poder hacer cosas. Yo estaré con ellos hasta el último día de sus vidas, hasta el último aliento. Yo seré su fuerza, su oportuno socorro. Mi altar estará abierto para que ellos vengan a mí, porque por cuanto yo morí por ellos, yo soy el camino para venir al Padre. Por mí está la entrada, por mí está la vida, mi espíritu estará con ellos. Es una garantía, se los haré saber a toda hora, a todo momento. Solo tienen que buscarme. Y para buscarlo hay que menguar, para buscarlo hay que morir. Pero si tú no estás dispuesto a dejar lo que estás haciendo, que sabes que no te produce, que te empantana, que te tira toda hora al piso, a aflicción, a dolor, y tú no quieres desechar eso, Dios no puede hacer nada contigo, aunque Dios lo desee, aunque Dios lo prometió que es para ti. A ti no te alcanza, no porque Dios no quiera, sino porque tú rechazas la bendición de Dios. Y dice el apóstol Pablo, hermano, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Porque hay gente que no puede superar en su vida las cosas porque están atados a su pasado. Son incapaces de soltar su pasado. No, profeta, es que usted no pasó por lo que yo pasé. Bueno, ni tú tampoco has pasado por lo que yo pasé. Y si le preguntas a cualquier persona, alguien siempre tendrá algo más que lo que tú piensas que es muy grande para ti. Pero a todos Dios nos dio la capacidad que cuando el amor de Él nos cubra, lo que para nosotros era tormento, aflicción y dolor,
no nos va a separar del amor que Él tiene. Él va a encargarse de que su amor, su misericordia y su bondad tape. Pero ¿cómo lo quieres tapar si el tiempo que tienes para Dios es tan limitado? Que tú, en vez de menguar para Dios, tú sigues creciendo en tu dolor, en tu venganza, en tu odio, en tu ira, en tu amargura, haciéndote el pobrecito tú mismo, porque el que más se considera muchas veces es el mismo doliente. Y entonces, mientras el pasado te atormente, tú no podrás mermar, tú seguirás creciendo, pero para mal. Tus espacios que deberían de estar vacíos para que Dios los llene, están llenos. Hoy se llenará el del odio, mañana el de la melancolía, el de la ira, el enojo, la amargura, el odio, la venganza, el dolor de sentirse desbaratado, destruido. Lugares que deberían de estar llenos por la misericordia de Dios. El apóstol Pablo dice, yo sé que todavía me falta y tengo cosas que cambiar. Pero una cosa sé, he dejado todo lo de atrás para colocarme solo hacia adelante. Su mirada estaba en el oportuno socorro de Dios, en la bondad, en la misericordia de Dios, en el amor de Dios, en que todo lo que Dios había ganado para Él, en la resurrección de Jesús, Él lo quería tener. Cuando tú mirares eso, tú vas a estar dispuesto a morir, porque valoras lo que Él hizo. Pero mientras no valoremos eso, va a ser muy difícil que tú mengues. Y olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mira lo que el apóstol Juan, ve ahí a Evangelio de Juan capítulo 12. Resulta que los griegos habían ido a buscar al Señor en la última Pascua y el Señor se dio cuenta por esa señal que ya su tiempo había llegado. Entonces en el versículo 23 Jesús le dice a Andrés y a Felipe, que fueron los que le fueron a comunicar que los griegos estaban buscándolo, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Mira lo que está pasando aquí. Él coloca un ejemplo bien fácil. Si tú tienes un granito de cualquier semilla, tú lo puedes tener por años en tu mano, guardado en una bolsita, en medio de un papel, pero mientras él no caiga a la tierra y sea colocado allí y le caiga agua, y venga la luz del sol, jamás va a ser una planta o un árbol o una semilla. Jamás podrá ser un árbol o una planta que dé fruto. Siempre seguirá siendo una semilla. La posibilidad potencial de que sea un árbol de alimento para multitudes todavía está en la bolsita, todavía está en el papel, todavía está en el cajón donde tú la tienes guardada o en el saco donde la tienes guardada. Porque si ella no cae a tierra y muere y se revienta, no va a salir. Al llegarle el agua, al llegarle la luz, ella va a comenzar a reventar su caparazón. Y la planta que está adentro, pero que no se ve ahora, pero dentro de esa semilla hay una planta que va a dar frutos. Algunas serán pequeñas, pero dan frutos. Pero algunas serán inmensamente grandes y van a dar frutos.
y las aves del cielo se posarán en ellas, y las personas estarán debajo campando del sol, de la lluvia, por su entretejido de las mismas ramas. Otros estarán descansando. Otros tendrán sueños maravillosos debajo de esa sombra. Pero mientras esté en semilla, eso que es realidad no se va a cumplir. Lo que el Señor está tratando de decirle aquí a ellos es lo siguiente. Primero lo coloca en su vida personal y luego en la de ellos. Si yo no voy a la cruz y muero, solamente mi ministerio llegará hasta aquí y no se reproducirá. Pero si yo voy a la cruz y muero y venzo al pecado, miles de millones, de trillones, de yo no sé cuántos millones y millones y millones de personas van a poder hacer uso del fruto que va a manar de la cruz. Podrán alimentarse y podrán ser salvos y podrán saciar su hambre y su sed de allí. Porque si yo muero, le voy a dar vida a todos ellos. Pero si yo no muero, ninguno de ellos tendrá vida. Entonces, paso seguido, los enfrenta con su propio testimonio de lo que él va a hacer. Y entonces les dice en el versículo que sigue: el que ama su vida, la pierde. Y el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para vida eterna. Dice, el que aborrece su vida en este mundo. En el primero no dice el que ama la vida en este mundo, pero se sobreentiende que está hablando de lo mismo. El que ama la vida placentera que lleva en este mundo, aunque dice que es feliz y que lo tiene todo y que no le falta nada, ese individuo, esa persona, va a gozar aquí, si es que se le puede llamar gozar a eso, disfrutar aquí, si es que se le puede llamar disfrutar a eso, de la vida en este mundo. Pero cuando él tenga que partir de este mundo, allá arriba la va a perder. Ahora, hay quienes van a aborrecer ese estilo de vida en este mundo y la van a ganar para la vida eterna. ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que la vida aquí es como un granito de arena en el desierto. Pero la vida para la eternidad es como el desierto completo. Por eso es que yo tanto le recalco a la gente. No es que tú te llenes doctrinalmente y de tanto conocimiento que adquieras una montaña de fe para mover un granito de circunstancia adversa en tu vida. Es preferible conocer al que produce la fe teniendo un granito pequeñito para mover una montaña de dificultades. Esa es lo que no hace que las personas puedan mermar su vida. Porque se enfrentan con marcos doctrinales religiosos que no producen para su vida nada. Estrategias y caminos pactados por los hombres para llevar una comunidad a un estilo de vida preparados por ellos. Pero el menguar tú en el hoy no es por estrategia de hombres. Es como decía el apóstol Pablo en Filipenses. Es para que conociéndolo a él, tú puedas valorar que no hay en tu mundo natural nada que pueda llenar tu corazón de paz. Porque el hombre que tiene paz tiene armonía, tiene gozo, tiene felicidad, tiene familia, es saludable. Porque la paz trae al hombre hasta eso. En
Proverbios capítulo 3 dice que la palabra de Dios es medicina a los huesos del hombre. Inyecta vida a los huesos. Sus músculos, sus nervios, todos se vitalizan. Porque es que como la palabra de Dios es un espíritu, y espíritu de vida, así como cuando tú le prestas tu mente a que venga la información de afuera que dice que todo está mal, que está pobreza, que está en miseria, que van a haber guerras, que va a haber necesidad, que va a haber enfermedad, y todo lo que tú colocas en radio, prensa, televisión, internet, cualquier cosa, es anunciando las malas nuevas, no, las malas conocidas. Porque esas son malas conocidas y las siguen enrostrando y te las siguen volviendo a colocar 5 de la mañana, 6 de la mañana, mediodía, en la noche, a las 6, a las 10, y te pasan cada ratito 5, 10 minutos de información. ¿De qué? De noticias viejas y malas. Pero las noticias buenas, las nuevas, las que dan vida, no les pones cuidado. Entonces, como no estamos haciendo lo que tenemos que hacer, lo menos que queremos es morir. Por cuanto la información que te llega es para que te pongas en fuerte de batalla y estés dispuesto a defender, a guerrear, pues entonces toda la gente en el mundo entero lo que está buscando es cómo sobrevivir. Porque hay un instinto natural del hombre de preservación que lo puso Dios. Que está en Génesis, capítulo 3, que no vamos a hablar de la hora, pero que está hecho para que tú puedas preservar tu vida. ¿Cuál es el error? Que el hombre la ha querido preservar en base a él y a lo que el otro hombre le informa. Entonces no muere para él, entonces tampoco vive para Dios. Cuando tú mueres para ti mismo, entonces comienzas a vivir para Dios. Lo que el Señor está diciendo es eso. Entonces sigue diciendo lo siguiente. Versículo 26. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo estoy, allí también estará. Ese es un futuro. Mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honra. Entonces póngale cuidado a estas conjugaciones aquí. Si alguno me sirve, o sea, si alguno está trabajando para la obra de las buenas nuevas mías, de establecer el reino de Dios, y establecer el reino de Dios, ya lo he hablado muchas veces, pero lo vuelvo a tomar en este mismo día, no es tener un gobierno establecido con presidentes, gobernadores, alcaldes, diputados y todo lo que representa un gobierno. El gobierno de Dios es establecer dentro de ti un dominio propio por las cosas de Dios. Entonces el gobierno de Dios, de las buenas nuevas, se establece dentro de ti. Y entonces la vida comienza a manar de ti y para otros. Cuando muchas personas estén estableciendo ese gobierno dentro de sí mismo, esa capacidad de dominio propio sobre lo natural, inclinándose el dominio a hacer ahora lo espiritual, pues el mundo va a comenzar a ver cosas que nunca ha visto, cosas que no han oído ni han subido al corazón del hombre. Dios va a permitir a través de aquellos que tienen establecidos en su mente y en su corazón el reino de Dios, una actitud de camino, de conquista, de visión, de objetivos, en donde el primer principio es la justicia de Dios. Entonces dice que aquel que le está sirviendo, que allá donde él está, allí también estará, y hablé del verbo en futuro, porque está acondicionado a que el servidor esté en el lugar en que Jesús está, si le sirve.
porque dice que el Padre va a honrar a aquel que sirve. Aquel que sirve es aquel que está menguando. Aquel que sabe que su vida va a ser direccionada de aquí en adelante por el principio de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios, por el regalo de Dios, porque Jesús hizo un camino para poder llegar al Padre, para obtener la gracia de Dios, que es el regalo que Dios tiene, y no uno, los regalos que Dios tiene para tu vida y para la vida, no por lo que tú hiciste, ni porque hayas hecho algo que haya podido ganar el corazón del Padre, sino por lo que Jesús hizo para ti. Por esa razón, Él es el camino para obtener la voluntad, la gracia, la misericordia, el favor de Dios. Entonces Él dice que aquel servidor, cuando Él está allá, estará con Él. Y que el Padre lo va a honrar. ¿En dónde? Aquí en esta tierra. Nosotros, ¿para qué necesitamos que Dios nos honre con Él? Si con Él no vamos a necesitar nada. No vamos a tener que mostrarle a nadie que Dios está con nosotros, porque todos estaremos con Dios. La honra que el Padre nos va a dar es aquí, por cuanto nosotros estamos sirviendo de corazón a Dios. Servir a Dios de corazón es, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, hacer un culto racional, en donde tu mente, tus pensamientos, tu albedrío, tu voluntad, tu memoria, todo esté caminando en pos de la vida del Espíritu de Dios y la palabra. Recuerda, no podremos hacer nada si el Espíritu de Dios no está en función en nuestra vida usando el verbo de Dios. No va a pasar nada. Podrás llenarte de, como te decía ahora, una montaña de doctrina y de fe escuchada, pero jamás moverás ni una semilla de mostaza. Porque no es así. El menguar es que ya tú no actúes para que el Espíritu de Dios actúe. Y Él actúa en base a la fidelidad a la palabra de Dios. Y las promesas de Dios para ti pueden seguir siendo promesas. Pero para otras personas pueden ser no promesas, realidades. Cuando la palabra se encarna, la promesa deja de ser promesa. Es una realidad. Si Él ganó todo para mí en la cruz y me lo garantizó con su Espíritu, y que en la resurrección yo resucité para la gloria de Dios, quiere decir que la promesa yo puedo seguirla contemplando como promesa o puedo vivirla como realidad. Pero para vivirla como realidad solamente se necesita menguar, bajar, para que el Espíritu Santo de Dios crezca en ti. Y ahí van a suceder las cosas. Dice el versículo 27, ahora mi alma se ha angustiado, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Él sabía cuál era el propósito. Esto es bien importante en el cambio. Tú no puedes menguar, colocarte en las manos de Dios para que te haga diferente si tú no sabes quién eres, si tú no sabes lo que tú quieres, si no sabes cómo vas a lograr lo que quieres, y si no sabes que teniendo lo que quieres y los medios para hacer, no sabes para dónde vas. Hay gente que puede tener cosas, pero no sabe qué hacer con ellas. Y hay gente que sabe qué hacer cuando tenga cosas, pero no saben cómo llegar. Y hay gente que tienen las dos, pero no saben dónde está la meta. Están desenfocados, porque su principio es errado. Si usted parte sin saber quién es usted sigue pensando que usted es perico palo, que usted es
Pepito Matías, que usted es Rebeca la loca. No, no es lo que la gente dice de usted, no es lo que usted dice de usted, es lo que Dios dice de usted. Cuando usted sabe eso y usted vive por eso, usted sabe quién usted es. Sabe como el Señor que Él vino para cumplir un propósito. Que mientras cumplía el propósito, Él tenía que enseñar el reino de Dios para que cuando Él se fuera, en el nombre de Él, se estableciera el reino de Cristo en la tierra. Dejó las formas, las plataformas, las palabras, el espíritu, para que se pudiera llevar a cabo esa vida del reino de Cristo en usted y en mí. Sabía que el propósito no era solamente hacer milagros y señales y dar una palabra. Él sabía que su propósito, que su carrera, que una de las cosas que él iba a alcanzar en su meta era que él iba a redimir al mundo y que por tal razón él tenía herramientas espirituales para no pecar y que aunque el diablo lo tentara como hombre, él no iba a fallar aunque era Dios, porque reaccionando como hombre, él tenía bajo control, bajo dominio de su espíritu, la vida de su alma. Entonces sabía que su meta era la cruz. Sabía que iba a tener un Judas que lo iba a vender, pero sabía que ese era un plan. Lo que yo te decía al principio, hay personas que llegan a tu vida para cumplir algo. Si Judas no vende al Señor, el Señor no había llegado a la cruz. Y también tenía un Pedro que decía que moría por él y que él le dijo, mira, ¿sabes qué? Voy a orar por ti porque te va a coger el diablo y te va a zarandear, pero voy a orar para que salgas de ahí bien. Y el hombre juraba y decía que no, que él no iba a hacer eso, mas sin embargo falló. No solamente lo negó, renegó de él. En Lucas dice que hasta palabras blasfemas habló para decir que ni lo conocía. Mas, sin embargo, era necesario que ese Pedro se portara así para que después, estando en la mesa de la vida, Dios pudiera usar sus hechos para llenarlo de una pasión y un fervor que lo llevó después hasta la cruz. Igual que también fue necesario en la vida del Señor los que no creían, como Andrés, como Felipe, como Tomás, gente incrédula. Hasta que Tomás metió las manos en sus heridas. ¿Qué pasó después? Bueno, Tomás en la India, dice los escritos antiguos, que fue cortado toda su carne en lascas. ¿Cómo llegó hasta allí? Porque aprendió en el taller. Pero era necesario en la vida de Jesús, claro que era necesario. Cada persona en la vida de Dios fue necesario. Cuando Jesús llegó a aquel pueblo y había un hombre ciego, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Le dijo, no, ninguno de ellos. Esto está hecho para la gloria de Dios. Sabía para dónde iba, sabía lo que quería, sabía cómo se movía el Padre, sabía lo que el Padre hablaba, sabía el deseo del Padre. Entonces Dios se manifestaba a plenitud en él, porque él menguó. Él no decidió ser él decidió que Dios fuera en él. De eso se trata esta serie. Si al terminar esta serie, la palabra de Dios y su espíritu te ha retado. Para que si siempre has querido hacer cosas para Dios y tú has metido la mano, déjame decirte que las has dañado. Dios no necesita que tú le ayudes con tu mano. Dios quiere que tú le ayudes con tu corazón, con tu manera de pensar. Que te rindas. Allí es donde está el éxito. Entonces dice que en la Escritura, pero para esto he llegado a esta hora. Versículo 28 del capítulo 12 de Juan. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo
que dijo, y le he glorificado y de nuevo le glorificaré. O sea, Jesús está pidiendo que el Padre sea glorificado bajo algo, un hecho, una palabra, qué sé yo. Y en vez de eso recibe del cielo delante de todo el mundo una voz de trueno que le dice, este es mi hijo, a ti te glorificaré. Ahora estás vivo, te voy a llevar a la cruz, vas a morir por los hombres, pero ¿sabes qué? Te voy a levantar con poder. El Espíritu que habita en ti es el que te va a resucitar después de los 3 días. Así mismo es. Tu vida va a cambiar. Tu casa va a cambiar. La relación con tus hijos va a cambiar, con tu esposa, cuando mermemos, cuando menguemos. Pero si queremos seguir siendo la misma persona jactanciosa, orgullosa, golpeadora, que insulta de palabra, de grito, que atropella el pensar de los demás, que no permite una opinión, sino que la de él es la única opinión, difícil te va a hacer cambiar si no conoces el amor de Dios. Si no te das cuenta que en el arrepentimiento por esas formas equivocadas es abrir la puerta para que el Espíritu de Dios venga a ti, te redarguya de pecado, te enseñe, como decía el apóstol Pablo en una reflexión, valorizando los tesoros de su corazón y darse cuenta que lo que tenía era basura, que no tenía valor. Aún más, algunas escrituras más fieles a los originales dicen, doy todo por estiércol comparado con el invalorable amor de Cristo. O sea, ¿quién puede hacer un razonamiento de ese si no es aquel que ha recibido el toque maravilloso del Espíritu de Dios? Porque Él es el que te redarguye de pecado. Si el Espíritu de Dios no te redarguye, tú no podrás cambiar. Las cosas que tú sabes que están malas, pero que te enconchas en ella como una protección de supervivencia para enfrentar a los demás, seguirán ahí. Pero lo malo es que dentro de las conchas hay mucho barro. Hay muchas cosas malolientes que cuando son sacadas a la luz se ven sus grietas y se ve la basura. Por eso es bien importante que nosotros podamos saber para dónde vamos, qué queremos y cómo lo vamos a hacer. Pero para eso necesitamos la vida del Espíritu Santo. Mira lo que dice la Escritura. Por eso la multitud que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno, otros decían un ángel ha hablado cuando Dios le habló. Respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea, esto que estamos haciendo aquí no es para que yo reciba aplausos, no es para que el ministerio en donde yo estoy bajo la cobertura de mi apóstol Óscar Agüero diga, no, tienen un profeta ahí que habla de Dios, que saca temas nuevos. No. Esto es porque Dios te da la oportunidad de que tú puedas escuchar cómo Él clama, cómo te solicita, cómo te llama, cómo Él desea cambiar tu vida, cómo Él desea que tú conozcas la verdadera vida, cómo Él desea que tú vengas a una vida que no conoces, a un sentimiento que nunca has vivido, a una forma de convivir con tus seres queridos en armonía, en paz, en prosperidad mental, física, en donde tú te puedas dar cuenta lo que es amar y ser amado, sin tener que manipular la gente por economía, por sustento, sino porque la gente se da
porque tú eres un hombre nuevo, una mujer nueva, en donde Dios ha entrado y ha hecho una limpieza de todas las cosas que atropellaban tu vida, aquel pasado que te atormentaba, que el apóstol Pablo dice que lo dejó y comenzó a estirarse hacia lo que estaba adelante. Eso es lo que estamos buscando, que el Espíritu Santo te rete, que el Espíritu Santo te redarguya, que Él te diga si hay cambio, es posible, si hay cambio y es posible y todo depende de ti, de que tú digas, Señor, te abro mi corazón, Señor, yo quiero que entres en Él, que gobiernes mi vida, quiero que me cambies completamente, quiero ser un ser nuevo, quiero que lo que ha pasado nunca más pase, que nunca más me acuerde, y el Señor es capaz hasta de cancelar tu pasado y que no te acuerdes de Él, y cuando lo mires atrás te rías, ya no te cause aflicción. ¿Por qué? Porque las cosas viejas pasaron y son cosas nuevas hechas. El hombre viejo será expulsado, el hombre nuevo conforme a Dios comenzará a vivir. Una mente que pensaba corruptamente, malvadamente, egoístamente, ahora comenzará a pensar con el fruto de Dios, comenzará a pensar que todo el que llega a tu vida ha venido para bien, porque Dios lo ha traído, o para que tú seas lleno de lo que te falta y lo aporta a esa persona, o porque esa persona ha venido a corregir una parte de tu vida que necesita corrección, y le estás pidiendo al Señor que te ayude, pues Dios manda personas para que tú puedas enmendarte. Entiende que sin una vida de Dios es imposible que tú puedas menguar. Así que te dedico este tema para que tú te consagres a Dios y digas en el Señor, yo tengo vida, porque solamente de Él mana la vida, en el nombre de Jesús y de su Santo Espíritu. Amén y amén.